Bien amigos, muy buenos días, bienvenidos a Un Mundo de Economía. En este lunes, hoy en vivo, vamos a estar, en este miércoles, esa fecha festiva de ayer, Pedro, distorsiona las cosas. En este miércoles, hoy estamos en nuestra sección de diálogo, vamos a estar conversando sobre la Universidad Venezolana. Fenece, está muriendo la Universidad Venezolana, está sucumbiendo también la Universidad Venezolana, porque la situación de la crisis institucional, la crisis presupuestaria, la crisis humanitaria que se está viviendo dentro de las universidades es sumamente dramático. Para hablar de este tema tenemos hoy invitados a representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la APUNET. Está con nosotros su presidente, el economista Pedro Morales. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Un Mundo de Economía. Bueno, gracias, colega Fidel, a Darcy también, por esta invitación, nueva invitación a tu programa, para tener una conversación respecto a este tema que a todos nos compete, que va mucho más allá de la universidad, o mejor dicho, es la integración universidad-país. Exactamente, con la sociedad. Por cierto, Darcy Ortiz no nos acompaña hoy, lamentablemente, pues tiene un asunto familiar que atender, diligencias privadas, y por lo tanto no pudo acompañarnos hoy. Sin embargo, aquí estamos. Pedro, como estábamos comentando, la situación de las universidades es muy delicada. Hay un problema severo, serio, de orden presupuestario, de recortes presupuestarios consecutivos que han ocurrido a lo largo de los últimos 8 años, que en un ambiente de inflación, y particularmente de lo que está ocurriendo en los últimos meses, con hiperinflación, el poco presupuesto que tiene la universidad se diluye en nada. Y de allí la situación pues, de carencias graves que están afectando todo el funcionamiento de las universidades venezolanas. Amén de la situación salarial del personal universitario y lo que esto está acarreando en otros sentidos, ¿no? Porque genera una cadena. En todo esto, ¿cuál es la realidad, cuál es la actualidad de la universidad venezolana? Mira, Fidel, cuando tocas ese tema, tenemos que obligatoriamente hablarlo en toda su generalización y todo su contexto. Es la universidad en su integración con la sociedad, el país. El país viene desde hace más de 18 años, porque hay que decirlo así, en un proceso cada vez más decadente, de involución constante. Y las universidades, que son un pilar fundamental de desarrollo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, pues pareciera que de manera deliberada, inducida, premeditada, se ha marginado, se ha descartado. Tú lo has dicho, de una manera sistemática se le han reducido los recursos presupuestarios, no solamente para los gastos de funcionamiento, como se le conoce, los gastos operativos, sino se ha descuidado y marginado todo aquello relativo a la infraestructura, al fortalecimiento de la universidad. Y cuando hablo de la infraestructura, entonces estamos hablando no solamente de la parte remunerativa o de los derechos adquiridos laborales de la comunidad laboral y del sector universitario, si estamos hablando de todo lo que representa una universidad. La universidad es mucho más que dar clase, o mejor dicho, cuando estamos en una relación de estudiantes, profesor, en un aula de clase, y tú mejor lo sabes, Fidel, previamente o en relación a esa situación particular, bueno, conlleva una serie de funciones, una serie de actividades, una formación del docente, una preparación de actividades, la conexión con la sociedad. Entonces ahí estamos hablando de las funciones básicas, que es extensión, investigación para una docencia de altura. Correcto. Y lamentablemente pues eso se ha venido a menos, y como hace días hablaba con un colega, con un periodista muy famoso, de una gran personalidad a nivel nacional, le decía, lamentablemente hablar hoy en día de universidad está lejos de lo que es una universidad, ¿bien? Pero que ha sido producto de esa política contradictoria del gobierno. Y aprovecho brevemente, cuando mencionamos política contradictoria del gobierno, no quiero evitar esa discusión en vano, porque entonces ya comienzan los calificativos. Todo un invitado en el programa de Fidel y Darcy que está hablando mal del gobierno. No, es una situación de precariedad, de un abandono, de una marginalidad de las universidades premeditada,
¿cierto? Donde por supuesto toda la comunidad universitaria estamos fuertemente afectados, y al igual que el resto del país, pero a consecuencia de una política contradictoria del gobierno que no se percata de que si sigue bajo esas condiciones, cada día va a seguir empeorando nuestra situación, Fidel. Así es. Muchos pensamos que, por cierto, Pedro, que esta situación deriva del hecho de que el gobierno nacional no pudo finalmente tener un control ideológico y político de la Universidad Venezolana para doblegarla y ponerla a su servicio exclusivo. Y de allí probablemente viene entonces todo este manejo que pudiera orientar, digo yo probable, pero mucha gente piensa eso, que podría, digamos, buscar asfixiar a la Universidad Venezolana desde el punto de vista financiero, y que esto haya también desembocado en esa política salarial desesperante para el universitario que lo está llevando a una situación tremenda, ¿no? Ahora, esa es la realidad en la universidad. Sin embargo, puede y ha seguido a la Universidad Venezolana funcionando, pese a todas estas carencias. ¿Por qué sigue funcionando la Universidad Venezolana? Bueno, en principio, Fidel, por el enorme sentido de responsabilidad y de vocación de todos los que hacemos vida en la universidad. Bien, es admirable cómo hoy en día estudiantes, profesores, administrativos, obreros, bien, no obstante de las inmensas dificultades que existen, todos seguimos yendo a la universidad de alguna manera u otra, pese a la precariedad. Profesores que no tienen con qué llegar, administrativos, obreros que no tienen la forma de poder satisfacer sus necesidades, sin embargo cumplen puntualmente con su horario. Ni hablar de los estudiantes. Mencionamos, y creo que compartimos esa expresión, Fidel, que los grandes héroes en la actualidad son la clase trabajadora y el sector estudiantil. Bien, porque pese a todo, bien, pese a que hay circunstancias para paralizarnos, para estar en huelga, para estar en protesta, quizás ir a otro nivel. En la protesta. Sí, sin embargo, seguimos siendo fieles, seguimos siendo cívicos, institucionales, esperanzados, Fidel, esperanzados que esta situación se va a revertir. Sin embargo, nos percatamos, y nosotros que quizás tenemos un nivel de conocimiento particular sobre esta situación, bien, sabemos que bajo las circunstancias de actuación del gobierno, esto no va a mejorar de la noche a la mañana, y mucho menos con la actitud del gobierno de desconocer a las universidades, Fidel, porque aquí quiero aprovechar la oportunidad. Nosotros los universitarios, la UNED, los profesores de la UNED, hemos presentado propuestas al gobierno, bien, para tratar de orientar, o alternativas de orientar cómo resolver la situación, que es nuestro papel, y el gobierno sigue desconociendo. Para ayudar al gobierno si es que le falta, digamos, capacidad para atender el problema. Pero lamentable nos desconoce, y nos mantiene. Es lamentable, sí, y hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo las universidades por mantener el nivel y por proteger la calidad del trabajo que se hace allí, bajo la conciencia de cuál es el resultado que se busca, que es construir una sociedad. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y vamos a regresar para continuar hablando con el profesor Pedro Morales, presidente de APUNED, sobre la crisis que está viviendo la Universidad Venezolana. ¿Fenece la universidad? Ya venimos, no se retiren. Están ustedes viendo Un Mundo de Economía. Estamos de regreso hoy, miércoles 25 de julio 2018. En vivo estamos conversando sobre la situación de las universidades venezolanas. ¿Fenece y sucumbe la Universidad Venezolana? Para ello estamos hablando con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, el profesor Pedro Morales, economista. Pedro, volviendo con el tema que estamos tratando, para nadie es un secreto que los sueldos que devengamos los universitarios no son ni siquiera para subsistencia, porque es un sueldo que representa un muy bajo porcentaje del costo de la cesta alimentaria, ni qué decir de la cesta básica. Muchos profesores que decidieron vocacionalmente dedicar su vida a la academia no tienen ni para comer hoy, ni para vestir, ni para calzarse,
ni mucho menos para atender las necesidades de su familia. Sí. De hecho, priorizan las necesidades de la familia a las necesidades personales, de hecho, y sin embargo así estamos yendo a cumplir trabajo a las universidades. El gobierno aprobó ciertamente nuevas tablas salariales recientemente que han sido rechazadas por los gremios universitarios porque incluso las consideran ofensivas a la dignidad humana. ¿Qué está pasando en materia de sueldos, Pedro, en concreto? ¿Cómo puede vivir, cómo hace para vivir el profesor universitario con menos de $10 mensuales, cuando en el mundo entero los profesores devengan sueldos superiores a $1.500 mensuales, que son las realidades? Mira Fidel y respetable audiencia, por supuesto que en la actualidad que estamos padeciendo, no nos podemos limitar solamente a lo que es, para el caso de las universidades, un presupuesto justo y un salario digno, por supuesto. Pero sin embargo, ese es el deber ser. Pero es fundamental un presupuesto justo y un salario digno. Correcto, Bien, ese es el deber ser. Claro, ¿entiendes? De hecho, entonces, ahí, permítanme por favor hacer varias consideraciones. Adelante. Una, cuando hablamos de salario, bien, tenemos que remitirnos al salario mínimo. En días pasados recalcaba en reunión de FAPUT en Caracas, bien, que teníamos que dejar de legitimar la propuesta del gobierno, bien, de que un salario mínimo de 3 millones de bolívares y sobre él levantar la estructura salarial de los universitarios, por ejemplo. X cantidad de salario Por mínimo. favor, sí, tantas veces el salario mínimo. Hacía la corrección, bien, y aprovecho este espacio también para hacer la propuesta o la consideración, que en primer lugar hay que negar rotundamente que el salario mínimo es de 3 millones de bolívares. Con 3 millones de bolívares no se hace absolutamente nada. Tendríamos que hablar entonces, en primer lugar, de un salario mínimo vital que artículo 91 de la Carta Magna, de artículo la Constitución. 91, claro. Y entonces cuando el gobierno me habla de 3 millones de bolívares, tenemos que decirle, oye, tú estás violentando la Constitución Nacional, porque el salario mínimo tendría que ubicarse mínimo en 190 millones de bolívares si utilizamos los mismos criterios de ponderación del Banco Central de Venezuela. Que a propósito, el Banco Central de Venezuela no publica la información. Volvió a publicar Sin nada. embargo, indirectamente tenemos esa información y el salario mínimo tendría que ubicarse hace un mes, bueno, estoy hablando de hace un mes atrás, 190 millones de bolívares. Entonces, si vamos a levantar una estructura salarial, vámonos a considerar 190 millones de bolívares. Bien. O, en todo caso, vamos a tomar la referencia de Sendas, ¿cierto? Que me habla del valor de la canasta alimentaria que hace un mes estaba alrededor de los 300 millones, hoy en día ya supera los 400 millones. Entonces, si vamos a hablar de estructura salarial, de exclusivamente salario, entonces primero vamos a sincerar, porque aquí la cuestión es que no sinceramos. Y nosotros de acá, de la parte gremial, los sindicatos y todos los trabajadores nacionales, entonces le damos como verdad que el gobierno trata de levantar nuestra estructura salarial sobre 3 millones. No, un momentico, no, por ahí. Sí, no, cualquier ajuste, de hecho, manejado de esa manera es absolutamente insuficiente. Claro, porque Fidel y compañeros, cuando hablamos de salario mínimo vital, para hacer una ilustración y una aclaratoria, que es un salario mínimo vital en relación a nuestra situación venezolana, estamos hablando de varios elementos. Uno es que ustedes, compañeros, tengan acceso al dinero en efectivo. No tenemos dinero en efectivo. Ese es un causal de inflación, que es el problema fundamental que tenemos. La incontrolada tasa de crecimiento exponencial de la inflación, que nosotros lo llamamos mega hiperestanflación, porque es mucho más que incremento de precios, es el estancamiento de la producción. Gravísimo. Bien. Entonces, un factor es el dinero en efectivo. Cuestión que nosotros, Fidel y respetada audiencia, no la reclamamos, no la protestamos. Dejen de tener secuestrado el dinero en efectivo, donde hay grupos minúsculos que se aprovechan de esas circunstancias y se abren los mercados paralelos de dinero en efectivo. Así es. Y claro, eso es parte del problema. Pero ahora, frente a esto, ¿qué se está haciendo? Pues hay una declaratoria de conflicto. Pero no se insiste sobre esos elementos, Fidel, porque te mencionaba, el dinero efectivo, productos alimentarios también los tienen secuestrados, Fidel. Aparte que el tercer elemento es la estructura salarial que realmente tiene que ser indexada.
a la inflación. Claro. Entonces, cuando tú hablas de estructura salarial indexada, es decir, ajustada a los niveles de inflación, bien, productos de alimentación que estén a la disposición, disponibles en cualquier sitio, no de manera monopólica. Los monopolios son inconstitucionales e ilegales en cualquier parte del mundo, inclusive Venezuela. Tenemos que hacer un corte, Pedro, y regresamos. Amigos, vamos a hacer un corte para ir con nuestros anunciantes y regresamos para continuar conversando con el profesor Pedro Morales, presidente de APUNED, FENESE, la Universidad Venezolana. Ya venimos. Bien, seguimos con más de Un Mundo de Economía, conversando con Pedro Morales, presidente de APUNED, sobre la crisis universitaria. Fenece y sucumbe la Universidad Venezolana, evidentemente no sucumbe. Pedro, conversábamos en el segmento pasado que ante la situación de crisis, la situación crítica presupuestaria y la situación crítica, tremendamente crítica, salarial del profesor universitario y del empleado universitario en general, y de lo que esto representa para ellos y sus familias, evidentemente esto provocó un conflicto y está planteado un conflicto frente al gobierno por la búsqueda de presupuesto justo y sueldos dignos para el personal. ¿Cómo van las cosas por este lado? Porque estábamos hablando de sueldo, tiene que ser sueldo vital. Sí, no, y de rescate del país, Fidel, porque esto va mucho más allá de un salario, de un presupuesto justo. Sí, es el rescate del país, esa es nuestra lucha. Y la PUNENE, que es nuestro caso particular. Sí, y yo quiero resaltar la extraordinaria labor que viene realizando mi equipo en APUNED, liderizado por el profesor Fernando González, que me suple cuando estoy en estas tareas a nivel nacional, en la cual hemos hecho todo un recorrido por diferentes estados. La semana pasada estuvimos en Caracas, y eso lo quiero resaltar. Bien, pero entonces nuestra estrategia, para decirlo de alguna manera, está encaminada, por supuesto, al rescate del país en función de la obligación que tenemos a través de la ley de universidad en el artículo 2 fundamental. Y estamos en dos vertientes fundamentales. Una es la que hemos llamado a nivel de FAPUD atacar la situación, digamos, las consecuencias de este conflicto, porque estamos en conflicto que no va a tomar vacaciones. No es que llegue ahorita el proceso de vacaciones y nosotros vamos a descansar, no, este conflicto es permanente. Pero así como entonces estamos dirigidos hacia dos aspectos. Uno, la protesta cívica institucional, atacando las consecuencias del problema. Las consecuencias del problema es la que estamos hablando. Salario, presupuesto, situación del país. Pero también tenemos una vertiente de trabajo muy serio, muy contundente, que es en función de las raíces del problema, raíces que son fundamentalmente de mala orientación de la economía política del país. Nosotros que tenemos la obligación, Fidel, y te invito a que nos contribuyas, Darcy nos contribuya, estamos alimentando una propuesta de presentársela al país para buscar una solución estructural y de fondo a la situación que estamos padeciendo en Venezuela. Y sobre eso muy necesario, por cierto. Y entonces te invito, Fidel, invito a todos los docentes universitarios con competencia en la materia, de tal manera que trabajemos fundamentalmente en un papel de trabajo, sí, que se está encaminado. Uno que hemos llamado índice de poder adquisitivo pertinente, que habla sobre el salario mínimo. Y la otra es la propuesta del Plan Integral de Reconstrucción Universitaria, porque es la propuesta de la universidad, no solamente para reconstruir, reactivar la universidad, sino para reconstruir, salvar a nuestro país, siendo eso una obligación que tenemos los universitarios y particularmente los profesores. Claro, y porque la universidad tiene que estar preparada para atender lo que se requiera el día después. Es que está cerca, que está muy cerca. Es probable, sí. ¿Cierto? Y con eso no nos quieren llamar que somos desestabilizadores. No, es buscando la alternativa de solución de fondo a nuestra problemática que padecemos los universitarios y todos los venezolanos en general. Claro, y lo ideal es que el gobierno en ejercicio sea quien tome, por supuesto, la batuta y maneje las cosas. Que nos tomen en cuenta, Fidel. Que nos tomen en cuenta y porque el presidente de la República, con el mayor respeto, él llama al diálogo económico, llama a la concertación, y es lo menos que hace, sobre todo con los universitarios. Así es. Bueno, Pedro Morales, muchísimas gracias a ti, por habernos acompañado. Hoy no pudo venir tampoco la gente de APULA, de la Universidad de los Andes. Desconocemos los motivos, pero fueron invitados, no pudieron llegar. Bueno, amigos, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy. Nos retiramos, no sin antes invitarles a ustedes para que nos acompañen mañana jueves y viernes el resto de la semana en nuestro programa. Y no olviden que hoy más que nunca
la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas cotidianas. Tengan todos un buen provecho y una feliz tarde. Bien.